Bueno, muchísimas gracias a todos los aquí presentes y por compartir este momento. Gracias, Susan, por la invitación. Y lo primero que quiero decirles es que hoy tenemos claro que una Argentina mejor es posible. Que esa Argentina liberal, pujante y que progresa es posible porque los argentinos han despertado a las ideas de la libertad. En ese sentido, la presentación va a tener 3 líneas. Una sobre el diagnóstico en torno a la decadencia argentina. Segundo, lo que tiene que ver con nuestro pensar de cómo se sale de esto. Y en la última parte, dejar algunas líneas de las cosas que nosotros creemos que hay que hacer y que efectivamente vamos a hacer si el 22 de octubre algunos argentinos más se suman a este proyecto de La Libertad Avanza, que es el único proyecto serio para hacer un cambio de 180 grados que ponga de pie a la Argentina e iniciar la reconstrucción. Respecto a lo que tiene que ver el origen de la decadencia argentina, nosotros eso lo hemos sistematizado en lo que definimos como el modelo de la casta. El modelo de la casta dice que donde haya una necesidad nace un derecho. Ahora, el problema radica es que las necesidades son infinitas y que si hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, les cuento que los recursos son finitos. Entonces, necesidades infinitas, recursos finitos, ahí hay un conflicto. Ese conflicto, los liberales tenemos claro cómo se resuelve. Se resuelve con propiedad privada y con sistema de precios y sin interferencia del Estado. Ahora bien, esa no es la solución que le gusta a los políticos en general. En general prefieren la garra del Estado antes de que la mano invisible. Y en ese sentido, la solución que proponen, digamos, la instrumentación, queda bajo el rótulo de lo que se denomina la justicia social. Un concepto verdaderamente aberrante, salvo que estén a favor del trato desigual frente a la ley y el robo, porque eso es lo que es la justicia social. Es robarle a alguien para dárselo a otro, es decir, un robo y un trato desigual frente a la ley, algo verdaderamente aberrante, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales y sobre el comportamiento de los individuos a punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores. Ese esquema de política basada en la justicia social, la consecuencia es que se traduce en déficit fiscal. Tema no menor, porque desde inicio del siglo XX hasta hoy, de 122 años, tuvimos déficit durante 112. Es más, si seguimos la metodología Cerro-Meloni, Argentina, desde inicio del siglo XX hasta hoy, tuvo 22 crisis, donde de esas 22, 20 tienen como origen el déficit fiscal, que puede ser alto o extravagantemente alto. Y eso además tiene consecuencias sobre la dinámica macroeconómica. En general, lo que suelen hacer los políticos es endeudarse en primer lugar. Algo profundamente inmoral, porque implica que la fiesta de hoy se la van a estar haciendo pagar a las generaciones futuras, porque la deuda, ¿sí?, son impuestos futuros. Y esos impuestos futuros van a recaer sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos,
y sobre personas que todavía aún no han nacido y no tienen posibilidad ni siquiera de defenderse con el voto. Por lo tanto, el endeudamiento es una política fuertemente inmoral, política a la que adhieren los socialistas de malos modales y los de buenos modales también, porque también, digamos, le han sido cómplices en votarles presupuestos con déficit. En ese sentido, la contracara es que cuando se acaba el financiamiento, Argentina entra en default. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Obviamente que en algún momento, cuando ocurre eso, los políticos, en lugar de dejar de gastar y poner las cuentas en orden, recurren a la máquina de imprimir billetes. Es decir, que terminan generando inflación. Más allá de la estafa que significa el Banco Central, más allá de la estafa que significa la emisión monetaria, el problema de descoordinación macroeconómica que genera es enorme. No solo por el impacto que tienen los precios, que generar distorsiones hace que se hagan menos inversiones y además en los lugares donde naturalmente quizás no se hicieran. Por lo tanto, eso genera un daño enorme. Pero además genera efectos redistributivos donde termina golpeando los sectores más vulnerables. Por lo tanto, digamos, además genera una sociedad que termina confrontada entre los que se pueden escapar del impuesto inflacionario y los que no. Situación que los políticos utilizan además para enfrentar a la sociedad en busca de un rédito político. Y por otra parte, bueno, ni que hablar de la historia inflacionaria argentina, ¿no? Previo a tener el Banco Central, porque les cuento que el Banco Central es de 1935, antes no había Banco Central. Y Argentina había llegado a ser el país más rico del mundo en 1895 y no tenía Banco Central. Digo, un pequeño dato para que aquellos esclavos mentales que no pueden salir de estructuras vetustas que solo sirven para los políticos ladrones, que son cómplices de los políticos ladrones, porque en los últimos 20 años, con el señoriaje, a los argentinos de bien nos robaron 280.000 millones de dólares. Y este gobierno que está ahora, digo, si lo puede llamar gobierno o desgobierno, no sé, como ustedes quieran, está pasando los 90.000 millones de dólares. Y si los tomamos en términos anuales, los políticos vía el señoriaje nos roban 25.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo quisiera saber, ustedes que son el sector privado, que son los que generan riqueza, ¿por qué admiten una estafa de 25.000 millones de dólares por año a manos de un conjunto de delincuentes? Porque para mí esos delincuentes deberían estar presos. Y cuando ya no queda más que hacer, entonces recurren a la suba de impuestos. Entonces, de hecho hoy Argentina tiene cerca de 170 impuestos. Y les paso un dato, hay 160 que recaudan menos de un punto del PBI todos juntos. Se llaman kioscos. Y que cuando dicen que no se puede hacer, lo que están diciendo es que están defendiendo el kiosco de 160 delincuentes en contra de todos los argentinos de bien, en especial en contra de los que generan riqueza. Naturalmente, este modelo que solo sirve para la casta, donde la casta no solo son los políticos ladrones, sino que también se compone de los empresarios prebendarios, es decir, a aquellos que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada. También se compone de los sindicalistas que entregan a sus trabajadores en lugar de representar a los trabajadores. Y también se compone de los micrófonos ensobrados y de los profesionales que, aduciendo cierto nivel teórico y sofisticación, son operadores del poder.
llámese los economistas que defienden las atrocidades de los políticos, esos que dicen no se puede ajustar. ¿Y cómo eran las cuentas de Argentina en términos de tamaño del Estado antes de que llegara el kirchnerismo? ¿O acaso cuando dicen que no se puede ajustar están avalando las aberraciones que hicieron los kirchneristas durante 16 años? Vamos, disimulen un poco que son kirchneristas de buenos modales y que les gusta el gasto público porque de ahí roban. Entonces, ese es el modelo de la casta, la de buenos o la de malos modales. Un modelo que lo único que va a hacer es que seamos la villa miseria más grande del mundo, porque arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos al tipo de cambio paralelo 140, 45% de pobres. Y lo más doloroso, en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Entonces que me vengan y me expliquen que de esto se sale con Estado presente, porque en realidad lo único que hizo el Estado presente es hundirnos en esta miseria. En ese sentido, nosotros proponemos un verdadero cambio. El verdadero cambio de verdad. Nosotros venimos a dar un cambio de 180 grados, que dicho en 3 generaciones da 540 y todos saben qué significa. Le mando saludos. En ese sentido, lo que nosotros proponemos es el modelo de la libertad. El modelo de la libertad está inspirado y sintetizado de manera brillante por el máximo expositor de nuestras ideas a lo largo de toda la historia, aún por encima de Alberdi, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que además tenemos el privilegio de que uno de sus hijos, Berti, sea nuestro primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo se imaginaron tener en la Cámara semejante lujo de legisladores que somos los que proponemos nosotros? Pero al margen de eso, la referencia es que se define al liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social. Y donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, a aquellos que les va bien en el capitalismo de libre empresa son héroes. Es decir, aquellos que crean riqueza son premiados por el mercado porque le arreglan la vida a la gente, hace que la vida sea mejor para todos. Algo que parece que ciertos lugares de Argentina no se entiende. Es decir, es más, le voy a dar hay una frase de Milton Friedman que es maravillosa. Dice, ¿cuál es hablando sobre la responsabilidad social de los empresarios? Entonces Milton Friedman dice, ¿saben cuál es? Ganar plata. Porque si ustedes ganan plata, quiere decir que están sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, le están arreglando la vida a la gente. Es decir, aquellos emprendedores que le va bien son héroes, son benefactores sociales. Muchachos, son ustedes son los que tienen que poner de pie a la Argentina. Yo me comprometo a sacarles el Estado de encima. En ese sentido,
Es más, ¿cuáles son los resultados del modelo que nosotros proponemos? Miren, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Es más, dado el formato de la distribución del ingreso, que sea el formato de una chi cuadrado, de una log normal, o también conocido como distribución Pareto, donde el ingreso mediano está por debajo de la media, aquellos que están en el decil más bajo del país libre está mejor que el 90% de la población que la del país reprimido. No solo eso, hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Es más, la gente vive un 25% más. Por lo tanto, ¿por qué tanto miedo a las ideas de la libertad? Miren, por una mera cuestión de dominancia estocástica, la única opción verdadera y válida somos nosotros. Pueden quedarse con el modelo de la casta, con la casta de buenos o de malos modales. Y eso es, ustedes van a terminar pobres, miserables, en la ruina. Al menos en términos estocásticos, estamos mucho mejor. Pero, dicho esto, ¿cuál es la implementación? Y ahí nosotros lo que estamos planteando son 3 familias de reformas. O sea, hay 3 generaciones de reformas. Y esto es un programa pensado en un lapso de que podría oscilar entre 35 y 50 años. Y esto significa además que como proyecto excede ampliamente a mi vida política. Por eso nosotros siempre con Victoria hacemos el énfasis, gracias por estar, siempre hacemos el énfasis de determinar las bases de la nueva Argentina. Es decir, nosotros sabemos que es un camino largo, que en muchos aspectos nosotros vamos a estar sembrando las semillas de un árbol que nosotros no vamos a disfrutar de esa sombra, pero alguien lo tiene que hacer. Y por eso nosotros hemos presentado esta visión de largo plazo, determinando los parámetros institucionales bajo el cual deberíamos movernos para volver a replicar este milagro. Porque dicho sea de paso, esto nosotros ya lo hicimos. Lo hicimos en 1860, cuando se anexó Buenos Aires y se puso en marcha la Constitución de Alberdi. Y de ser un país de bárbaro, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Y que además de donde se aplica el modelo siempre funciona. El problema radica hoy es que la solución está en manos del problema. O al menos eso se pensaba antes de las PASO. En ese sentido, tiene que quedar claro que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Tiene que quedar claro que no podemos esperar resultados distintos si siempre vamos a hacer lo mismo. Tiene que quedar claro que si es a todo o nada, cuando se plantea la ley de alquileres, se va por la derogación, no por un poquito menos de control, se va por la derogación. Los derechos de propiedad se respetan en serio, no cosméticamente para quedar bien. En ese sentido, nosotros lo que consideramos es que dadas las circunstancias políticas y del sistema,
El foco lo voy a hacer sobre lo que nosotros llamamos las reformas de primera generación. Y les diría que hay 4 bases fundamentales sobre esas. Lo primero es la reforma del Estado. En la reforma del Estado nosotros, en principio, estamos hablando de bajar gastos, de bajar impuestos y de eliminar regulaciones. En ese sentido, el primer elemento de la reforma del Estado es, vamos a arrancar haciendo una reforma de la ley de ministerios y nos vamos a quedar solamente con 8 ministerios, que es el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. En ese sentido, también quiero aclarar que hay algo revolucionario en nuestro programa que tiene que ver con esto del Ministerio de Capital Humano. Cuando ustedes miran la evidencia empírica a lo largo de la historia de la humanidad, el gran crecimiento económico que tiene el mundo empieza en el siglo XIX. Durante el siglo XIX el elemento fundamental para el crecimiento fue mejorar las condiciones de salud, mientras que el motor del siglo XX fue todo lo que tenía que ver con la educación y el aprendizaje en la práctica. 70 puntos porcentuales del crecimiento económico se explican por el capital humano. Por lo tanto, digamos, aquellos que quieran hablar de hacer una Argentina mejor, los invito a debatir sobre capital humano, a ver cuántos saben. O solo balbucean frases repitiendo a otros. En ese sentido, nuestro Ministerio de Capital Humano se va a ocupar de niñez y familia, se va a ocupar de la salud, de la educación y de la integración al trabajo. Vamos a cambiar la forma de mirar la política social. Se terminó la cultura de la dádiva, se terminó esto de que te doy el pescado. Vamos a formar individuos libres y que puedan vivir del fruto de su trabajo y les vamos a enseñar a pescar. Se terminó este modelo de esclavitud donde se lleva a los sectores más vulnerables a situaciones precarias tal que logren esclavizarlos. Se acabó la esclavitud en Argentina. Obviamente, un modelo de esclavitud moderno, o sea, por lo tanto, vamos a terminar con esa forma de dependencia. A su vez, nosotros proponemos una drástica reducción del gasto público. Claramente, ¿qué le van a decir los vividores del gasto público? Que eso no se puede, que eso no se puede tocar, que es una exageración. Sí, claro, es una exageración porque ellos muerden de ahí. Entonces nosotros estamos dispuestos a terminar, por ejemplo, con la obra pública. O sea, nosotros, en rigor, no decimos que no va a haber obras de infraestructura. Las va a haber, pero las va a haber como son, por ejemplo, en Chile, en un sistema de iniciativa privada. Es muy interesante porque días atrás se mostraba, yo no lo podía obviamente retuitear ese video porque estábamos en veda electoral, pero era una persona que iba en una ruta chilena y de repente pasa al lado argentino. Entonces se veía cómo era la ruta que construía el sector privado en Chile y cómo era la de Argentina, que era difícil verla. La cobraron, pero que no la hicieron. Entonces, se puede hacer de otra manera, de una manera, tal como decía Bastiat, de evitar que el dinero pase por las porosas manos de los políticos. Obviamente, un político que va a decir que eso es imposible. Claro, imagínense la que dejan de llevarse. No solo eso, otra cosa que también que hay que eliminar son las transferencias discrecionales. Eso se logra, es un caso de
once for all, o sea, es una vez para siempre, y que tiene que ver, algunos economistas lo podrían llamar licuación, y tiene que ver con los recursos extraordinarios que se generan por encima de los presupuestados como consecuencia de la aceleración inflacionaria. Eso también permite hacer un ajuste muy fuerte, y ese es uno de los ajustes que más le duele a la política, porque esas transferencias se hacen desde el Poder Ejecutivo hacia las provincias, en especial aquellas provincias que son más opacas fiscalmente. Se imaginarán por qué. Otras cosas que nosotros proponemos es la eliminación de los subsidios económicos. Y lo que proponemos es a una recalibración de la ecuación económica financiera de los contratos. Para aquellos que tienen formación en finanzas, que obviamente esto mis competidores no lo pueden decir porque no saben ni siquiera calcular un valor actual neto. Miren, nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio. Ustedes no le pueden pedir, tío, peras al olmo. Entonces, en ese sentido, lo que está implicando esto es que la TIR del flujo de fondos de la firma nunca va a estar por debajo del WACC. Vaya condición de respetar la base de capital y para que uno pueda hacer proyectos en condiciones de seguridad jurídica y confianza como para poder hacer las inversiones. Donde además en los contratos es donde vamos a agregar estas cláusulas, porque a diferencia de lo que fue todo el proceso de llevar al CIADI, es un proceso largo y que se destruye muchísimo valor. Al estar incorporada dentro de los propios contratos, eso hace que sea mucho más ejecutivo y que, por ejemplo, en el caso de México funcionó de manera fenomenal. Es decir, se va a respetar el derecho de propiedad a rajatabla. Y obviamente vamos a avanzar en la privatización de las empresas públicas y vamos a intentar terminar dentro de los límites legales con los privilegios que tiene la política en términos de jubilación de privilegio. Eso lo que nos va a asegurar es no solo que vamos a poder alcanzar el equilibrio financiero, es decir, un déficit fiscal cero de verdad, o sea, en la línea financiera, sino que además nos va a permitir contar con recursos adicionales como para poder emprender la reforma fiscal y simplificación del sistema tributario argentino, donde nuestro objetivo es un acuerdo con las provincias para llevarlo a 10 impuestos y que además sean más bajos. Es más, de hecho, en lo que tiene que ver, esto es un punto muy importante, con la recalibración de la ecuación económica financiera de los contratos, una de las cosas que nosotros proponemos y que lo vamos a extender para toda la economía es la eliminación del impuesto a las ganancias que son reinvertidas, sin además cobrar impuestos por la ganancia de capital que se genere al momento de liquidar la empresa. Así no hay que estar armando estructuras financieras paralelas para poder sacar la plata como en formato de intereses que son dividendos encubiertos. Es decir, con lo cual le vamos a meter un cañón de flujo de fondos enorme a las empresas. ¿Para qué? Para que inviertan, porque de acá se sale invirtiendo. Y cuando ustedes invierten, no solo que aumenta la productividad, aumenta el empleo, mejoran los salarios y mejoramos todos. Hay que entender que esa disputa que tratan de plantear desde algunos sectores que ponen a los empresarios como enemigos de los trabajadores, eso es un error. Esto es un proceso de cooperación social. Si a los empresarios les va bien, a los trabajadores les va bien y a los argentinos de bien les va bien. A los únicos que les va a ir mal en mi modelo es a los políticos ladrones, que son los que hicieron de este país el infierno que es y que camina a la ruina a la que camina. Por eso es imposible una Argentina distinta con los mismos de siempre, con los que tienen privilegios, con los que nunca pisaron el sector privado y se pasaron toda su vida parasitando del Estado.
En eso está claro que tengo una ventaja relativa. Pero no solo es la reforma en términos de bajar gastos, de bajar impuestos, también estamos avanzando en una ambiciosa reducción de regulaciones. Entonces, Argentina tiene cerca de 70.000 regulaciones. Bueno, hay que empezar a bajar regulaciones, que es lo que hace que sea imposible hacer negocios también en Argentina. Por otra parte, en paralelo, nosotros proponemos una modernización del mercado laboral. Nosotros tratamos de ir de este sistema cavernícola que tenemos ahora, de usar las regulaciones y las leyes y la presencia del Estado como mecanismos de seguro. Si yo necesito un seguro, voy y contrato un seguro. A ver, lo voy a poner en un término fácil para que se entienda lo que quiero decir. Supongamos que yo soy una persona profundamente aversa al riesgo y tengo muchísimo miedo de salir a la calle cuando manejo, de chocar. Bueno, frente a esa situación yo voy a buscar tener un seguro. Ahora, ese seguro, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, me contrato un seguro, puedo ponerme 2 cinturones de seguridad, puedo ponerle doble airbag al auto, le puedo poner el sistema que hace que el motor sea despedido, lo puedo blindar, le puedo poner un chasis para que aun cuando me lo choquen, poder seguir andando. La pregunta es, si yo hago eso, ¿a quién perjudico? A nadie, es mi decisión. Mi aversión al riesgo la arreglo ¿con qué? Con mi bolsillo. Ahora bien, podemos ir por el sistema cavernícola argentino. ¿Cómo sería el sistema cavernícola argentino? Bueno, como en realidad yo tengo tanto miedo, lo que hago es lleno de regulaciones a todo el mundo para que nadie pueda salir a la calle cuando yo salgo. Está claro que es una estupidez. Bueno, es lo que se ha hecho sistemáticamente en Argentina. Por lo tanto, la modernización laboral implica salir de ese sistema precámbrico y, si yo necesito asegurarme, ir por un seguro, no estar reventándole la vida al resto de los argentinos para que yo me sienta seguro, lo cual es aberrante, va contra el derecho de propiedad, va contra la libertad. ¿Qué parte no se entiende? Esto lo que hace es que, en principio, miren, les aviso, hay un negocio grande, porque hoy el mercado laboral formal son 6 millones de personas, que está clavado ahí desde el año 2011. Y afuera hay 8 millones en el informal, al margen de todo lo que se maquilla como empleado público, como monotributo social y demás. Esto quiere decir que, en principio, hay una oportunidad enorme para crear un mercado de seguros de 8 millones de personas. Y que seguramente por lo menos 2 actores van a tener que ver que ahí hay una posibilidad de negocio enorme. Y eso lo que va a hacer es que la señal de precios esté limpia. Y si a eso lo complementamos bajándole las multas de los juicios, la situación del mercado laboral es muy importante. ¿Y esto por qué también es importante? Porque tiene que ver con una de las reformas de segunda generación, que es la del sistema previsional. Porque fíjense que si el mercado laboral de 6 millones lo llevamos a 14 millones, si además esta es una economía que va a tener fuerte crecimiento económico por el tipo de reformas que impulsamos, si además hay un aumento de la productividad que además se traduce en un aumento de salarios reales, más los efectos positivos que va a generar la estabilización en el plano monetario, esto significa que además, dada toda la mejora de los salarios reales, también va a haber ¿qué? Un incremento de la APEA. Y todos esos son los key value drivers ¿de qué? Del sistema previsional. Motivo por el cual en las reformas de segunda generación va a ser posible reformar el sistema previsional, pero sin vulnerar derechos. ¿Qué piedras van a tener? ¿Qué piedras van a tirar si no hay nadie perdiendo y están todos ganando? Lo que sucede es que para evitar las piedras hay que poner cerebro y menos eslogans baratos.
Entonces, eso tiene que ver con el mercado laboral. Una vez que entonces seamos competitivos en el plano fiscal, una vez que somos competitivos en el plano laboral, Argentina va a estar en condiciones de ser competitivo, por lo tanto vamos a poder abrir unilateralmente al mundo y tener y disfrutar los beneficios del comercio internacional. Que dicho sea de paso, también tenemos una política internacional. Nuestra política internacional, salvo que haya algún reparo, el cual estoy dispuesto a escucharlo, nosotros somos defensores de la paz, somos defensores del libre comercio, somos defensores de la democracia y sobre todas las cosas somos defensores de la libertad. Y eso implica un claro alineamiento en términos de geopolítica. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Y a diferencia de las mentiras que tratan de establecer desde Juntos por el Cambio y desde los medios de comunicación afines que responden a sus cajas, eso no quiere decir que el sector privado pueda comercializar con quien se le dé la gana. Una cuestión es la geopolítica, que eso es función del Estado, sí, y tenemos un claro alineamiento con eso. El comercio debería ser libre y los privados pueden comercializar con quien quieran. Lo que pasa es que la diferencia es que los colectivistas esto no lo entienden. Creen que tienen que estar poniendo la mano y digitando todo. Entonces dicen, no, ¿cómo vamos a dejar de comercializar con Brasil? ¿Cómo vamos a dejar de comercializar con China? Yo no dije que no hay que comercializar ni con China ni con Brasil. Lo que estoy diciendo es que es una cuestión del sector privado en la cual no me tengo que estar metiendo. Tengan cuidado porque a muchos los focus group le dicen que se tienen que disfrazar de liberales. Pero cuando los rascan un poquito, les sale el intervencionismo y el comunismo por todos lados. Una vez cerrado este conjunto de reformas que son del plano real, eso le va a garantizar a la Argentina, acorde a la evidencia empírica, 15 años de muy fuerte crecimiento económico. Por lo tanto, va a haber negocios para hacer por todos lados. Vamos, muchachos, tiempo de aprovechar. Siempre gana más el que entra primero que el que entra segundo. Pero, obviamente, esto no es todo. Si hay algo que ha quedado claro a lo largo de las distintas etapas de la campaña que hemos estado haciendo, es lo que tiene que ver con nuestra propuesta en el plano monetario y que busca a la postre cerrar el Banco Central. Ahí han hecho en distintos lugares distintas críticas y nosotros tenemos 4 argumentos por los cuales hay que dolarizar. El primero es un argumento de índole moral. La pregunta es, ¿alguno de los que están en esta sala considera que robar está bien? ¿Alguien considera que robar está bien? Bien, entonces, ¿por qué le vamos a permitir que el Estado nos robe con el señoriaje 25.000 millones de dólares por año? ¿Por qué tenemos que permitir que el Estado nos robe 25.000 millones de dólares por año con el señoriaje? Es más, no se puede ser tan delincuente de decir,
ay, esto va contra la soberanía porque le vamos a transferir recursos a los Estados Unidos vía impuesto inflacionario. Mire, si ustedes van a ser robados de todas maneras, entre el ladrón que le va a robar 20 y el que le va a robar 1, seguramente se van a quedar con el que roba 1. Bueno, esto es igual. Pero lo interesante es que lo van a decidir los individuos, porque como va a haber competencia de monedas, ustedes deciden quién es el que le roba o el que le roba menos. Es más, competencia de monedas significa que ustedes eligen la moneda que quieren. Entonces, ustedes si son petroleros, por ejemplo, pueden hacer sus contratos en WTI. Si ustedes están en el sector del gas, pueden hacerlo con BTU. Si ustedes son sojeros, lo pueden hacer con el precio de la soja en Chicago. Es más, aquellos economistas toscos, duros de mente, digo, con anteojeras ideológicas, dice la inflexibilidad de los precios a la baja. Le hago una pregunta, ¿ustedes son empresarios? ¿Acaso ustedes no conocen los mercados de futuros? ¿Ustedes no conocen los mercados de opciones? ¿Acaso ustedes no saben cubrirse de esos riesgos? ¿Cómo le van a tolerar a un econochanta que les diga qué pueden hacer o no? No me protejas, no necesito que me cuides, necesito que te corras. Es más, si lo que les preocupa son las rigideces del mercado laboral, se arregla con legislación laboral. Es decir, si tengo un mercado laboral inflexible, tengo que corregir la inflexibilidad, no lo corrijo con política monetaria, porque entonces corrijo con política monetaria la inflexibilidad en el mercado laboral, corrijo con política monetaria la inflexibilidad de los precios, corrijo con política monetaria los shocks externos, corrijo con política monetaria porque quiero cambiar la distribución del ingreso, corrijo con política monetaria el déficit fiscal. Bueno, por eso le hemos sacado 13-0 a la moneda, vamos camino a 3 más, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra y Argentina ha hecho un desastre. El otro argumento es de índole técnico. Ustedes pueden tener un producto maravilloso, pero si ese producto no lo quiere nadie, el precio es 0. Nadie quiere tener pesos. Todo el mundo, y con motivo, sobrados motivos, y que los aplaudo, desprecian la moneda que emite el político argentino, lo cual lo avalo, me parece fantástico. Por lo tanto, el valor de los saldos reales de equilibrio es 0, salvo que estén a favor de la violencia. La violencia monetaria se llama curso forzoso. Pero si les damos libertad, nadie querría tener los pesos. Eso significa que si yo me empeño en querer poner una determinada cantidad de dinero, la contracara va a ser un nivel de precios tendiendo a infinito. Es decir, vivo en una economía inflacionaria. Hello, aquí estamos. Además, fíjense, ¿a ustedes les parece bien que alguien pueda hacer algo libremente y otra persona por hacer exactamente lo mismo vaya preso? ¿A alguno de ustedes se les ocurrió imprimir billetes? No se les ocurrió a nadie. ¿Por qué creen que no lo hacen? Porque van a ir presos, porque es una falsificación. Entonces, ¿por qué, digamos, eso es lícito para que lo haga el Estado? ¿Y por qué es ilícito que lo hagamos nosotros? Muchachos, rompan los grilletes, salgan de la esclavitud mental, no se dejen robar por un conjunto de delincuentes llamados políticos. Sean libres, no se dejen estafar, porque esos mismos son los que todo el tiempo les meten la mano en el bolsillo, esos mismos son los que han hecho que este país sea una miseria, que este país sea una vergüenza. Les propongo que nos pongamos de pie, seamos libres y volvamos a ser grandes nuevamente. En ese sentido, después hay propuestas técnicas. Nosotros tenemos en este momento 4 propuestas técnicas para dolarizar, y si apareciera alguna nueva, la vamos a estudiar también. Hay algunas que me gustan más, hay otras que me gustan menos. Pero mi compromiso
y el de Victoria y el de La Libertad Avanza es que vamos a terminar con la inflación y vamos a terminar con la inseguridad. Que dicho sea de paso, va a ser la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente va a tener a cargo la injerencia sobre dos ministerios, que es el Ministerio de Seguridad y que es el Ministerio de Defensa, para ponerle todavía más cosas novedosas a nuestro gobierno. Y de esas alternativas, nosotros tenemos un compromiso y un mandato para terminar con la inflación. Y lo vamos a intentar como sea. Vamos a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance. Nuestra solución de primer mejor es eliminar el Banco Central. Eso también hay una discusión teórica y de telarañas que tienen los economistas en la cabeza, pero no es de este lugar esa discusión. Pero lo que quiero decir es, si por todos los canales institucionales por los cuales vamos a aprobar terminar con el Banco Central para terminar con la inflación definitivamente, si aún así no pudiéramos, vamos a sobrereaccionar el ajuste fiscal y vamos a impulsarle más resultado fiscal primario, más resultado fiscal financiero. ¿Para qué? Para sacar dinero de la calle. Nuestro compromiso con terminar con la inflación no es negociable. Y si la política, porque quiere seguir robando, no nos deja pasar esas reformas, sobrereaccionaremos el ajuste fiscal para que le duela más todavía a la política. Por lo tanto, de hecho la pregunta es, ¿por qué no lo dejan pasar los políticos? Justamente por esto. No lo dejan pasar porque ellos se benefician de estos. Nos roban entre 5 y 6 puntos del PBI por año. Es decir, nos roban cerca de 25.000 a 30.000 millones de dólares por año. Obviamente que pagan a ejército de ladrones, de delincuentes, de sicarios, para decir que esto no se puede. Bueno, yo no vine para quedarme llorando y que no se puede. Seguramente cuando en 1860 se empezó a aplicar la Constitución de Alberdi, ¿saben lo que dijeron? No se puede. O aquellos que liberaron, digamos, a los esclavos en 1813, le dijeron, en ninguna parte del mundo se hace eso. Nosotros estamos convencidos. Lo importante es no solo que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas tenemos la férrea convicción de que de esto se sale con más libertad, no con menos libertad. Y si nosotros abrazamos las ideas de la libertad, no tengan ninguna duda que dentro de 35 a 50 años Argentina va a estar de pie y va a ser una potencia mundial. Muchísimas gracias.